contaremos la historia de los trovadores y juglares. Transcurrió entre los siglos XI y XV, durante la época de la Edad Media Baja. El sistema de sociedad feudal era vertical y piramidal. El rey se caracterizaba por ser el primero entre sus iguales. Debía compartirlo con los señores feudales y disputarlo con la Iglesia. A fines de la Edad Media, Europa sufrió un lento cambio que alteró el sistema de la vida medieval por causa de las cruzadas y el nacimiento de la vida urbana. Si bien se considera esta época de gran prosperidad a nivel cultural, hubo hechos que marcaron la historia de Europa. La Guerra de los 100 Años, iniciada en 1337, en la cual surge la figura de Juana de Arco, que tras un mandato divino buscó solucionar el conflicto anglo-francés, pero encontró la muerte en manos de los Borbones por herejía. La peste negra, extendida por toda Europa en 1347, causando la muerte de 25 millones de personas, entre ellos muchísimos representantes de la nobleza. La Iglesia combatió las desviaciones de su doctrina. Durante este proceso, surge una nueva forma de comunicar y expresar noticias, ideas y sentimientos: los juglares y trovadores. En España e Inglaterra, los juglares fueron los primeros cronistas de la historia oral. Esto se llamó mester de juglería. Mester significa oficio. El término juglar deriva del latín joculator, que a su vez está relacionado con jocus, que significa juego. El vocablo apareció en el Concilio de Cartago del año 436 d.C. y se difundió durante la Edad Media. Los juglares eran cantores que recitaban o cantaban un tipo de poesía muy popular. Eran cómicos ambulantes que realizaban ejercicios circenses, haciendo malabares, actuando como bufones, narrando una historia acompañados de instrumentos musicales y danza. También eran los encargados de transmitir mitos y leyendas, siendo además difusores de las noticias de los países y reinos lejanos. Se diferenciaban de los trovadores por sus orígenes más humildes y por tener como fin entretener. Generalmente utilizaban copias de los versos hechos por los trovadores, pero arreglados por ellos mismos, aunque siempre existían aquellos juglares que componían sus propias obras. Dentro de la primera etapa de la Edad Media, entre el siglo X y la primera mitad del siglo XIII, predominaban los juglares épicos, que recitaban poesía narrativa o biográfica. A partir de la segunda mitad del siglo XIII y en el siglo XIV, predominaban los juglares líricos, que recitaban la llamada poesía cortesana. Los juglares fueron herederos de mimos y jaculatores de la Roma clásica y pagana, mitad poetas y mitad saltimbanquis, que mezclaban en sus actuaciones la declamación y el malabarismo, la música y la sátira, la lírica y las gestas épicas. Los juglares eran personajes errantes que iban de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a un público mayoritariamente analfabeto, aunque también divertían a señores y vasallos. Los juglares corrían grandes riesgos expuestos a pestes, guerras y carestía. Había 3 clases de juglares. Unos eran independientes y libres, con vida de bohemios, que no vivían en ninguna parte y se los podía encontrar donde había fiestas. Otros formaban parte del ámbito cortesano y posteriormente fueron los bufones de las comedias del Siglo de Oro. Y por último, estaban aquellos que acompañaban a ciertos trovadores principales, viajando con ellos, siendo sus mensajeros y precediéndoles en sus visitas a la corte del rey.
Los juglares fueron los únicos transmisores de la música popular no litúrgica. Por esta razón, los padres de la Iglesia se referían a ellos con voces de la antigüedad romana. Los llamaban con desprecio mimi o histriones. Eran gente de baja estofa, dedicados a espectáculos indecentes. A partir del año 789 después de Cristo, en el Imperio Franco se prohibió que obispos y abades dejaran entrar en sus tierras a los juglares. A continuación, Alejandro Dolina. En el tránsito entre la Baja y Alta Edad Media, alrededor del siglo XII y XIII, comenzaron a recorrer los caminos de Europa unos juglares que podrían encuadrarse en un nuevo tipo, los goliardos. Eran unos clérigos de órdenes menores, algunos estudiantes de las nacientes universidades, contaban historias más complejas. Vivían de los grandes señores. Siempre tenían alguna carta de recomendación para presentarse en distintas cortes. Obtenían ganancia con las monedas que el público les arrojaba al finalizar sus recitados. Bueno, también les arrojaban a veces ropa o cosas útiles. En oposición a los primeros juglares y a los sofisticados goliardos, surgieron los juglares de gesta. Eran aceptados por la Iglesia, difundían una escala de valores que la Iglesia quería estimular y preservar. Hablaban de vidas de los santos, por ejemplo. El lenguaje de los juglares de gesta fue evolucionando y fueron unos clérigos, mejor todavía clérigos, los que relevaron sus cantares. E iniciaron una forma de escribir mucho más culta, no solo en el uso de las palabras, sino también en la utilización de la métrica para la composición. Parece que los juglares anteriores fallaban en la medición de los versos. Y estos nuevos autores pretendían no solo deleitar, sino también instruir. No se trataba de renunciar a los cantares del pueblo, sino de hacer llegar a ellos un saber más culto. Y así nace el mester de clerecía. Mester como en menester. Trabajo. Un trabajo, un oficio. Sin embargo, poco a poco los juglares, tanto los de gesta como los del mester de clerecía, fueron cediendo su importancia a favor de escritores que se hallaban en las cortes. Y bueno, con ellos desapareció ya en el alba del Renacimiento una forma de relacionarse los hombres que había sobrevivido ya casi 1000 años. La gente empezó entonces a prestar atención al autor profesional. Los trovadores eran personajes mayoritariamente de la nobleza. Eran famosos por componer canciones amorosas, pasionales y también de propaganda política, dando a conocer su visión del mundo, mostrando el inicio de una historia cultural social que no encontramos en ningún otro documento de la época. Entre las diversas posibilidades etimológicas de la palabra trovar, la más adecuada es la de inventar. Es necesario distinguir en esta época el significado de dos palabras que en nuestros días se usan sin ningún matiz diferenciador: poeta y trovador. Poeta era aquel que escribía poesía en latín. En cambio, el trovador lo hacía en una lengua romance. Su literatura, además, era una de las fuentes básicas de la poesía que durante siglos se cultivaría en Europa occidental. Esta moda nació en Provenza durante el siglo XI. Los trovadores, al igual que los juglares, viajaban a grandes distancias, transmitiendo así noticias de una región a otra. Existieron alrededor de 350 trovadores de procedencia social muy diversa, desde algunos de los personajes más importantes de su época, empezando por Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, siendo el primer trovador conocido, seguido por el Papa Clemente IV, o el famoso rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, a otros personajes de la nobleza como el catalán Guerau de Cabrera, vizconde de Girona y L'Urgell, hasta llegar a trovadores famosísimos de origen humilde, como era el caso de Marcabru, que empezó como juglar. Hubo pocos casos de trovadoras mujeres, las cuales siempre debían pertenecer a la nobleza, entre las que destacaremos a la condesa Beatriz de Día, hija del conde Isoardo II de Die,
Fue mujer de Guillermo de Poitiers y se enamoró de Rimbaud de Orange. Dedicó su obra poética a este amor prohibido. Lo que se sabe con certeza es que la trovadora conocida como la Condesa de Día fue la autora de la única partitura de una canción escrita por una mujer de su tiempo que haya llegado hasta nuestros días, a chantar Mer so Queno Volrià. So che non moria, tommeron coda lui, qui sui mia. Care la mais, che nui la ren che sia, bas lui non val matches, ni cortesia. Sus poemas a menudo eran acompañados por la música de una flauta. En el caso de los trovadores de más alta posición, la creación literaria era un ornamento más y un ejercicio de ingenio, mientras que los procedentes de clases más humildes dependían de su habilidad para sobrevivir y prosperar. La amiga a la que le dirigen sus escritos es muchas veces la esposa de un señor importante que les permitía entrar bajo su protección. De esta manera, insertan el concepto de amor platónico hacia una dama superior al trovador para usarlo en beneficio propio. La poesía trovadoresca era la temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, literarios. Los trovadores expresaban sus sentimientos a través de la composición denominada canción. Su tema principal y casi exclusivo era el amor cortés que participaba en los aspectos sociales y espirituales de la época medieval. El hecho de ser trovador hacía que le fuera permitido aconsejar a grandes señores y disfrutar de una confianza que en otras circunstancias no habría tenido. El oficio de trovador fue bien considerado durante el siglo XII, pero ya en el siglo siguiente, algunos trovadores se quejaban de la carencia de prestigio y del hecho que no eran acogidos como antes en todas las cortes. Hay quien considera que el arte de la trova se desplazó hacia los nuevos autores de la lírica italiana, que tuvo su auge en el siglo XIV. En general, todos los trovadores gozaban de una buena formación académica. Estaban sujetos a crear textos y música dentro de unos moldes estrictos de métrica y versificación, impidiéndoles improvisar. El trovador no solía componer más de 10 poemas al año. Casi todos habían estudiado el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Además, adquirían conocimientos de los tratados de poesía latina y de composición musical, y también seguían los tratados sobre la lengua y el arte de trovar, que fueron surgiendo en su tiempo. Hasta aquí llegó nuestro encuentro educativo. Hasta la próxima.